amigos, regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad, debatiendo sobre el matrimonio igualitario, y le toca dar réplica a Carlos Durán. Sí, mira, precisamente lo que comentaba, ¿no? El hecho de que en la Constitución hoy tenemos que ya está aprobado el matrimonio entre hombre y hombre y mujer. Estas personas no tienen a salvo todos sus derechos, ¿sí? Como matrimonio. Los podrán tener como persona, como hombre o como mujer, ¿sí? Pero como matrimonio no tienen todos sus derechos. Y eso es lo que se sigue exigiendo y es lo que se sigue peleando, ¿sí? Exacto. Ese es el tema, ¿no? Por encima de todo, olvidémonos de un partido, de la iglesia, son los derechos como seres humanos. Y eso Pues el tema es que el Frente Nacional de la Familia dice que la definición de matrimonio no debe ser garante de unir a estas dos personas. Se tiene que buscar otra definición constitucional para reconocer esta unión de dos personas y así darles las garantías que la Constitución debe otorgar. Yo creo que... O sea, ¿no es una violación al lenguaje? Mira, ¿O está bien acuñarle ahora el término igualitario a matrimonio? y me voy a regresar tantito para tomar este tema porque el movimiento de la familia, ¿verdad? Yo creo que está expresando pues una postura desde el punto de vista civil, ¿verdad? Y están buscando pues decía hace unos días el representante de este movimiento que el debate debe de darse en las cámaras, ¿no? Ahí es donde tiene que darse el debate. Pero una cosa bien importante que tú decías hace rato, hay muchos padres de familia que están asustados por la cuestión de la educación, de los nuevos libros de texto y todo esto, cosa que todavía no está, pues, digamos, vigente, ¿no? Pero Aunque sí, en Ciudad de México ya venden libros y desde hace rato pero no ya están venían dentro manejando un poco esta no están situación. dentro del currículum oficial, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir es que aquí tenemos que hacer una distinción. La educación únicamente se da en casa. La instrucción académica se da en las escuelas. Entonces, todos los libros habidos y por haber estarán dentro del rubro de la instrucción académica. La verdadera educación se da en el hogar. Los principios, los valores, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, se dan en el hogar, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde viene un desquebrajamiento precisamente de todos estos tipos de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos valores, porque no tenemos principios. Eso no tiene nada que ver con la ética ni con la moral, ¿verdad? O sea, o más bien con la religiosidad, ¿sí? Los principios y los valores tienen que impregnar en toda sociedad, ¿sí? Sea creyente o no creyente, los principios y los valores, el respeto tiene que prevalecer como un valor, tiene que prevalecer en todos los hogares, el respeto, ¿sí? Entonces, ahí es donde está precisamente el meollo del asunto, ¿sí? El desquebrajamiento de esta sociedad, las opiniones gratuitas que se vierten de todo tipo de actores, ¿verdad? Está anulando dónde está el meollo del asunto de la destrucción de la sociedad en todos sus ámbitos, en el hogar, en la familia, en la estructura, llámese como se llame, ¿sí? Allí es donde está fallando el meollo del asunto, ¿sí? Porque no ha habido verdadera educación. Las escuelas se instruyen académicamente y ese es su papel y ese es su principio, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que rasgarnos las vestiduras porque vengan libros de esta y esta otra índole, son instrucción académica, ¿verdad? Okay. ¿Sí? La educación y verdadera educación se da en el hogar. Allí es donde tenemos que echarnos el clavado, ¿sí? Allí. No buscar culpables, ni buscar quién tiene la razón, quién no la tiene, ni pretender que tenemos que estar de acuerdo, vuelvo yo a repetir. No tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque eso significaría uniformidad. Y yo vuelvo a repetir, lo que tenemos que construir y aprender a construir es unidad en este y en todos los temas. Okay. Carlos. Totalmente de acuerdo, ahora sí con el padre. Yo creo que la educación se da en casa y yo creo que la educación la podría dar un matrimonio entre hombre y mujer, un matrimonio entre hombre y hombre y un matrimonio entre mujer y mujer. Porque los valores, como bien lo dice, comienzan en casa. Y si nos vamos a los valores, tenemos el respeto y tenemos la no discriminación. Okay. ¿Sí? Yo creo que si entendemos esa parte, como bien lo dice, el tema le va a tocar debatir en las cámaras, ¿no?
y están los foros. En esta ocasión, el día de ayer fue en el Senado, la próxima semana es en la Cámara de Diputados, y yo creo que ese es el tema, ¿no? El respeto y los valores, totalmente de acuerdo, porque si se parte de ahí, podemos construir no solamente los matrimonios igualitarios, no, podemos construir una sociedad que conduzca a este municipio, a este estado y a este país a un mejor lugar. Y la cosmovisión filosófica en este caso puede entrar a debate cuando concibes a las personas que se autodeterminan pues por un gusto de desarrollarse, de alcanzar su autorrealización, amando a una persona del mismo sexo, donde pues la consecuencia y el mensaje y esta autodeterminación implica renunciar al sexo opuesto y entonces pues no necesitar de él para autorrealizarse plenamente como un ser humano, pero sí necesitarlo para poder generar la crianza, para poder adoptar, y entonces ahí sí se reconoce al sexo opuesto. ¿No es esto una doble moral, una moral de liga, una ética relativa? Desde mi punto de vista, no, porque el matrimonio... ¿Entonces no puede entrar a debate? No, totalmente de acuerdo. Esto es debatible completamente, y yo creo que el debate no se... Desde mi punto de vista... ¿Pero sirve de fundamento para establecer la ley? Sí, desde luego. ¿En el caso de la adopción? Sí, totalmente. Okay. Yo creo que el tema es totalmente debatible y desde mi punto de vista no se va a acabar, ¿sí? Porque siempre va a haber posturas a favor y en contra. Lo que no debe de estar en debate son los derechos. Repito, lo que no puede estar en debate es el derecho. ¿Por qué? Porque una persona... ¿No tiene un derecho un niño a crecer con un padre que tenga esta cosmovisión? Pero tiene y después ya el autodeterminarse. Sí, claro, pero está también... sujeto a predisposición. Pero entonces estás violando un derecho entre un matrimonio entre hombre y hombre o mujer y mujer en poder adoptar. Pero ¿cuál sería el mensaje que hacen los padres al hijo? Que pueden prescindir del sexo opuesto. Claro, pero de todos modos tú vas a educar. Regresamos a la parte que decía el padre. El matrimonio entre hombre y hombre y mujer van a educar a ese niño o a esa niña bajo esa cosmovisión, ¿no? Sí, pero también le vas a dar, desde ahí le estás dando el valor del respeto y de la no discriminación. Mira, pasaba en un caso de un matrimonio entre hombre y hombre que tenían... Estás abriendo la puerta desde antes a que faculte esa autodeterminación, ¿no? No, porque lo vas a educar, porque precisamente esa es la parte, no lo estás educando, no le estás imponiendo. Yo creo que, por ejemplo, en esta pareja que yo te ponía de ejemplo, entre hombre y hombre, que tienen a su hija, que ya tienen a su hija, porque fue mediante una persona, un hombre de esa pareja embaraza a una mujer que presta su vientre y tienen a la niña, ¿sí? Ellos mandan a la niña a la escuela a que estudie, y en la escuela empieza la discriminación, ¿sí? Desde ahí estamos mal como sociedad, porque no estamos respetando los valores, ¿sí? Si nosotros... ¿Y los valores universales? ¿Cuál? La creación. ¿Ese no es un valor? ¿No? ¿O sí? Pues... No, bueno, yo creo que... Yo creo que de valor estamos hablando de respeto, de tolerancia. Yo hablaría más de esto, que a lo que te refieres a la creación, más bien al principio del orden, ¿verdad? Ajá. La naturaleza tiene un orden, ¿sí? Por eso hay ciclos, ¿verdad? Y la naturaleza tiene un orden donde todos los animales, incluyendo los seres humanos, somos dentro de esa especie, ¿verdad? Tienen un principio del orden, ¿verdad? Y ese principio del orden, al menos en la naturaleza, es la reproducción, ¿sí? Después ya vienen pues otras implicaciones, pero a mí me parece muy importante ahorita que les estaba escuchando. Una cosa es la cuestión de las preferencias sexuales, ¿verdad? A la cual tú tienes derecho como ser humano, ¿sí? Y tiene que quedar suficientemente claro que nosotros no tenemos por qué andar fingiendo en la sociedad, ¿sí? Me explico. Es decir, por una parte queremos aparentar una cosa y por otra, ¿verdad? Tenemos que entender que somos seres humanos,
Y ese es el principio general, el principio fundamental. Somos seres humanos, ¿verdad? Este debate de quien quiera decir que estamos defendiendo derechos o no, etcétera, etcétera, es un principio más antiguo y emana del Evangelio, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y tu prójimo no te dice quién sea tu prójimo, ¿verdad? El que está cerca de ti, sea quien sea. Inclusive el Evangelio va más allá. Si tú amas a quien te ama, pues qué de extraordinario estás haciendo. También tienes que amar a quien te odia y a quien te hace daño. Es un principio que va mucho más allá, ¿verdad? Es un principio general, ¿sí? Si nosotros nos empezamos a ofuscar por ideologías, por principios, por determinaciones de toda índole, porque en esta temática están implícitas las cuestiones económicas también, ¿sí? Sociales, culturales, etcétera, etcétera. Si nosotros nos empezamos a dejar imbuir, porque esto no es una moda, ¿verdad? Esto no es una moda. Si nos dejamos nosotros conducir por todos estos elementos, entonces estamos olvidando el principio básico. Somos seres humanos. Y como seres humanos no hay nadie que esté por encima de mí. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios. Como seres humanos iguales, ¿sí? En la misma dimensión, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y retomo lo que tú decías. Aquí la cuestión está en que el problema de nuestra sociedad es de que quien disienta de mí, ¿verdad?, está contra mí, ¿sí? Y no tengo esa madurez para entender que, bueno, su opinión también tiene derecho y es respetable, ¿sí? Este asunto nos ha llevado, ustedes lo han visto, decía hace rato el regidor, ha habido agresiones porque había pancartas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos ha llevado a eso, a la intolerancia, ¿sí? Esa intolerancia, su raíz está en la inmadurez del ser humano, ¿sí? ¿En dónde está el? Bueno, pues en todo lo que falta en la cuestión afectiva, ¿verdad? Del ser humano. Y nos lleva a este tipo de expresiones a veces hasta, ¿cómo se llama? Espeluznantes, ¿no? Que decía, yo no lo leí, pero alguien me comentó que algún diputado en la Cámara dijo, si hay que hacer un buen homenaje a Juan Gabriel, pues es aprobar esta determinación, ¿verdad? Entonces, nos llevan a expresiones a veces hasta espeluznantes, muchas de ellas sin razón y más pasionales, ¿verdad? Que olvidar del principio de decir, bueno, somos seres humanos. Ese es el reto prioritario. El reto prioritario es construir una sociedad armónica y fraterna, ¿sí? Esto para los católicos es su principio. Para otros puede ser el principio, pero nadie tiene derecho a hacerle mal a otra persona, ¿sí? Entonces, si nos basamos sobre ese principio, pues nos bajamos del ¿cómo se llama? De los reflectores, todos los actores que de alguna manera quieren dar su opinión, decir, es que la mía es la válida, es que lo que yo digo es lo que realmente prevalece. No, tranquilo, ¿sí? Somos seres humanos. Es el principio general que tiene que prevalecer. Somos seres humanos, ¿verdad? Y para nosotros los católicos tenemos una obligación, amarnos los unos a los otros, ¿sí? No tenemos que distinguir al feo, al bonito, al alto, al africano, al mexicano, etcétera, etcétera. Es amarnos los unos a los otros. Si entendiéramos ese principio, yo te aseguro que no estaríamos en este tipo de debates, ¿verdad? Porque otra estructura a nivel social tendríamos, ¿verdad? Pero se mezclan los intereses, se mezclan las ideologías. ¿La Iglesia entonces aprobará el matrimonio igualitario? De ninguna manera. De ninguna manera, o sea, y esto no es cuestión de criterios personales, ¿sí? No es cuestión de criterios personales. Y aquí es donde volvemos a lo mismo, ¿sí? La iglesia es una institución que determina normatividades para sus miembros, para los miembros de la iglesia, ¿sí? Para los miembros de su iglesia. No está determinando para la humanidad ni para la sociedad en específico, ¿verdad? En ese sentido, cuando habla del respeto a los derechos. Esto no significa que alguien no pueda estar de acuerdo o que no tenga derecho a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Perfecto, ¿sí? Pero esto no significa, vuelvo a repetir, que se tenga que anular una opinión, ¿sí? Exacto. Una opinión que no va en contra de los derechos de nadie, ¿sí? Pero porque ¿se están inventando derechos en este escenario? ¿Por parte de quién? Con esta resolución, con esta iniciativa. No, tú puedes, ¿cómo se llama? Ver jurídicamente a lo que el regidor se refería, ¿no? Que tengan derecho a la vivienda, que tengan derecho. Esto es una duplicidad de un derecho que ya existe en la Constitución,
¿sí? De la igualdad. Todo mexicano tiene derecho, ¿verdad?, a que sea a la salud, a la educación, al bienestar, etcétera, etcétera. Ya está establecido en la Constitución. Pero la sociedad la sociedad se define como una convención de tradiciones, de identidades, Claro. de cultura, es lo que De fundamenta buenas una costumbres, sociedad. claro. Pero ahora la convención ya son, pues, Sí, porque hay que ceder no podemos ignorar. ante nuevos derechos, ¿no? No podemos ignorar que estamos en una globalización, ¿sí? Estamos en una globalización. México forma parte de esta globalización, vuelvo a repetir. Entonces, sin embargo, aquí el principio es, no es que confrontemos, porque los que defienden una idea pues, están en su derecho y hay que respetarla, ¿sí? Como también los que no están de acuerdo también están en su derecho y hay que respetarla. ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Confrontarnos o llegar a acuerdos, a unidad? Son las dos opciones para mí. Y la unidad en este sentido es acatar la ley. Sí es. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en ese punto es donde se llega a la unidad, ¿no? A respetar lo que nos marcan las leyes. Yo nada más tengo una pregunta, o un comentario. En el estado de Coahuila es donde se da este matrimonio entre mujer y mujer. Estas chicas bautizaron a su hija, ¿sí? Mediante una acción en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, pues no podemos tener doble discurso, ¿sí? Sí, yo creo que tampoco le vamos a negar el derecho. ¿Estás diciendo que se contradicen? Sí, la Iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos bautizar a esta niña porque las madres quisieron o le están dando la opción de ser católica mediante el bautizo, ¿sí? Y no podemos negarle el derecho, y yo creo que la Iglesia tampoco va a estar... El derecho canónico no le niega el derecho de bautizo a nadie. A nadie, ¿verdad? ¿sí? Entonces yo creo que puede ser que un matrimonio, o más bien es, porque hay personas que... Esa criatura era hija de una de ellas, ¿no? Sí. Hija natural. Sí. Pero también o sea, lo que me refiero es que los hijos pueden ser católicos, ¿sí me explico? Sí. Y yo creo que la Iglesia no le puede negar el derecho de ser católico por ser hijo o hija de un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Mira, yo me voy a quedar con esa idea que el Papa Francisco comentó en un vuelo viniendo del encuentro internacional de la juventud en Río, ¿verdad? Ahí le preguntaban directamente, oiga, ¿los homosexuales están fuera de la Iglesia? Y el Papa Francisco dijo, yo no soy nadie para juzgar, ¿sí? Y yo creo que ese principio tenemos que aprenderlo todos. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Ese es el principio general. Nosotros no podemos decir que somos dueños de la verdad, ¿verdad? Porque la única verdad para nosotros los católicos pues, es Dios, ¿sí? Y nadie tiene derecho a enjuiciar absolutamente a nadie por ningún motivo ni por ninguna razón. Por lo único por lo cual Dios nos va a juzgar es por nuestra conciencia. Ocupémonos de nuestra conciencia. Pero es respetable tener cada quien su moral y sus principios y poderlos expresar. Sí, claro, sí. Los musulmanes tienen sus principios, sus valores, su moral. ¿Sí? Los cristianos, los bautistas, los maometanos, todos, ¿verdad? Los liberales, todo el mundo tiene ese derecho, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, los principios de la Iglesia son determinaciones para los miembros de la Iglesia, no para la sociedad en general. Todos los que son miembros activos de la Iglesia, que se confiesan católicos, para ellos son esos principios, ¿verdad? Carlos, réplica y pasamos a conclusión. Sí, pues mira, nada más, pues totalmente de acuerdo, felicitar la flexibilidad que yo veo del padre en respecto del tema. De verdad que es algo que se puede construir una mejor sociedad debatiendo, no este tema, todos los temas, ¿no? Okay. Y siendo así, creo que podemos mejorar mucho esta sociedad. Y pues nada, ¿no? Voy a anunciar que en próximos días será la primer boda dentro de el matrimonio igualitario por dos personas, dos hombres,
y tengo una pareja también de 2 mujeres que me han, sí, aquí en Cortázar, que me han solicitado el apoyo para llevar todo el trámite, ¿no? Lo que se requiere del amparo y todo esto. Entonces, anuncio aquí en este espacio que en próximas fechas habrá un matrimonio en Cortázar de una pareja del mismo sexo. Muy bien, conclusiones antes de irnos y cerrar el programa. Pues te digo, yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que ocuparnos del principio general de la humanidad, el principio del Evangelio, que es el amor, y creo yo que eso nos da mejores dividendos a todos. Si actuamos verdaderamente conscientes de que lo que necesitamos es amor, ¿verdad? Fraternidad en la sociedad, vamos a tener mejores dividendos, muchos mejores dividendos, ¿verdad? Y esta unión que anuncia el regidor... Esta definición de amor es acorde o se puede amalgamar en el derecho que tienen las personas del mismo sexo a adoptar. No, es que el principio del amor es universal, la preferencia sexual es particular, ¿sí? O sea, el principio del amor es más general, la preferencia sexual es particular, ¿sí? Que eso es, vuelvo yo a repetir, pues cada quien está en su libertad, ¿verdad? En su conciencia, ¿verdad? Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a enjuiciar absolutamente a nadie, ¿verdad? Okay. Y decía el regidor de la boda, propiamente es un contrato civil, ¿verdad? La boda ya es otra cosa, es un contrato civil entre parejas del mismo sexo, ¿verdad? Pero que quedemos con eso, Eric, de verdad, o sea, yo creo que este encuentro es para debatir y no para estar de acuerdo, ¿sí? Okay. Eso es lo más importante. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo todos, ¿verdad? Tenemos que debatir, pero lo que tenemos que buscar es unidad. Insisto, 1000 veces, tenemos que aprender a buscar unidad. Hay que sacarle un poquito más qué significa eso, ¿no? ¿Verdad? Ok. Carlos, no, pues nada más, este contrato que dice el padre es también como un contrato que se hace entre un hombre y una mujer, ¿no? Pues nada, felicitar el espacio, agradecerte la invitación y que este debate siga donde tiene que ser, y ojalá y el Frente Nacional por la Familia, no empujado por la Iglesia, se sume y que el debate llegue a donde tenga que llegar. Pero se va a aprobar. Pues el matrimonio igualitario ya está aprobado. Los siguientes pasos... ¿Qué viene en la difusión? Viene el hecho de que sea en todo el país, que ya no sea mediante un amparo, eso es lo que viene. Viene el defender los derechos. ¿Es un derecho nacional? Viene los derechos que son como el poder adoptar, que estas parejas entre hombre y hombre o mujer y mujer tengan el derecho de adoptar, y viene que se le reconozcan todos sus derechos a cada uno de estos seres humanos. Muy bien, Carlos, yo te agradezco que hayas participado en este foro. Y a usted, padre, gracias por haber participado en este foro nuevamente. Gracias, Eric. Por último, siempre lo he dicho cuando me has invitado, las opiniones que vierto yo aquí, ¿verdad? Son opiniones personales. La Iglesia tiene sus mecanismos oficiales para hacerlo, okay, ¿verdad? Son opiniones personales. Y te agradezco por haberme invitado, y siempre lo repetiré, el hombre de la buena palabra. Gracias. Muchas gracias, padre Zapatero, y gracias a usted por habernos sintonizado aquí en Opinión y Libertad, discutiendo el tema del matrimonio igualitario. Usted tiene la última palabra, busquemos el consenso y la cohesión. Continúa la conversación en redes sociales. Hasta pronto.